Joel capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Uno de los símbolos más conocidos es la bandera blanca como señal de rendición. Al levantarla, el bando o la tropa está indicando, pues, que se rinden, ¿verdad? Están indicando sumisión, o al menos un alto a las armas para poder entablar un diálogo. Ahora, esto es un movimiento arriesgado de ambas partes, si estamos en verdad en una guerra. Porque claramente no han faltado casos donde alguien se ha aprovechado de que ese símbolo es conocido como un alto al fuego, como un llamado a la paz o de rendición, con el fin de engañar. De hecho, existe un código de guerra y el uso indebido de la bandera blanca está prohibido. Quien la utiliza con el fin de engañar está cometiendo un crimen que se conoce como de perfidia. Y se han registrado, por supuesto, casos donde los combatientes utilizan las banderas blancas para simular que se están rindiendo y con esto ganar una oportunidad para atacar. Es una artimaña. Pero también se han dado asesinatos de soldados que en verdad estaban utilizando la bandera para rendirse, pero no les creyeron y los atacaron. Ahora, ¿cómo saber que el que levanta la bandera realmente se ha rendido? El acto en sí mismo, ¿verdad?, de sacarla y decir que reconoce su derrota, es algo que superficialmente cualquiera puede hacer. Me la llevo en caso de, y la utilizo si la necesito. Pero conociendo lo que puede pasar en una guerra de verdad, si yo voy a sacar esa bandera es porque he reconocido que en verdad no puedo ganar. O sea, lo único que queda es suplicar misericordia y la saco esperando que la otra parte en efecto crea que yo estoy haciendo un alto a las armas, que no voy a atacar más y de esta manera que mi vida sea perdonada. Pero yo estoy entendiendo que ya en ese momento mi vida ya no depende de mí, sino que está a expensas de lo que la otra parte determine. Estoy sometiendo mi vida a la voluntad de otro. Eso es lo que significa. Como les digo, debemos pensar en un caso así de serio, porque a veces nos podemos tomar los engaños a la ligera. Yo recuerdo principalmente en la infancia, cuando se jugaba en especial al escondite, que no faltaba quien dijera, no, cortis, ¿verdad? Y cortis era como yo no sé cómo se dirá en otros países, pero aquí es como una especie de pausa, ¿verdad? Como yo ya no estoy jugando, para que no la notaran, y ya luego, no sé si se decía descortis o qué, pero bueno, el asunto es que decía, no, ya no estoy en cortis, y entonces iba y se anotaba, y yo, pero eso es trampa, eso no se vale. Y entonces se armaba un debate, es que no, si estaba jugando o no estaba jugando,
o era mantequilla, ¿verdad? Entonces, ahí no lo podemos tomar trivial, pero como les digo, si fuera un asunto de vida o muerte, ¿simularía usted realmente estar rendido? Sabiendo que la otra parte tiene su vida en sus manos. Y eso es lo que yo quiero que tengamos en mente cuando estamos en este pasaje. Porque el versículo 11 nos ha dicho lo siguiente: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esa es la pregunta que a la mitad de esta profecía se realiza. ¿Quién puede soportar el día de Jehová? Debe caer por su propio peso, que la respuesta es nadie. Por lo tanto, como nadie puede resistir el día de Jehová, el Señor lo que está llamando es: vuélvase a mí, deje todo intento de oponerse y ríndase. Nadie puede soportar el día de Jehová, y solo admitir nuestra completa derrota e incapacidad de salvarnos a nosotros mismos es el camino para hallar la salvación en este mismo Dios que es terrible, pero es también, como hemos leído, un Dios misericordioso. Por eso, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la cercanía del día de Jehová? La respuesta es el arrepentimiento, pero no cualquier arrepentimiento. El arrepentimiento de corazón. Es un arrepentimiento que produce fruto. Es un arrepentimiento que debe ser hecho con prontitud. No se puede posponer. ¿Por qué? Porque hay promesa de perdón para el que se arrepiente. Entonces veamos en primer lugar que el arrepentimiento, que es la única respuesta ante el día terrible de Jehová, tiene que ser de corazón. Versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Este es el arrepentimiento que el Señor demanda, un volverse a Él enteramente, una rendición total y sincera. Notemos que la idea es reforzada en el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Nuevamente, esta insistencia en estas exigencias, en estos mandatos del Señor de que nos volvamos a Él, testifican de nuestra testarudez, de nuestra falta de atención al no prestar oído a lo que el Señor nos demanda. Es que no podemos leer estas palabras y alguien preguntarse, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Bueno, ahí el Señor le está diciendo que se convierta de todo corazón a Él. Aquel que conoce verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, aquel que nada le es oculto, nos llama a convertirnos de corazón. Por lo tanto, Él no nos está llamando a simular que vivimos para Él, sino a entregarnos en verdad. Como también más adelante lo iba a decir por medio del profeta Malaquías, ¿verdad? Que el Señor habló acerca de esos sacrificios mediocres que ellos estaban dando porque no se habían decidido de corazón darle la gloria a Él. Es que no podemos engañar al Señor. Él sabe cuando algo es hecho con todo nuestro ser o cuando es hecho a medias o por mera pretensión. Nada menos que esto es lo que el Señor demanda de nosotros. La vida que le glorifica es la que es de corazón, con toda nuestra mente, con nuestra alma, nuestras fuerzas, con nuestra voluntad. Le amamos y guardamos sus mandamientos. Este mensaje, por lo tanto, no es una invención de Joel. O sea, Joel no vino con este mensaje como, bueno, ¿será que es que nunca han escuchado que es que ellos tienen que arrepentirse verdaderamente al Señor, que tienen que hacerlo de corazón? No, esto no fue una novedad para el pueblo. Ellos no estaban asombrados en ese sentido de que Joel estaba diciendo algo diferente, algo nuevo. No, el Señor fue muy claro. Desde que los rescató de Egipto, de que Él pedía de ellos no algo superficial, sino que se entregaran por completo. Que cuando guardaran sus mandamientos lo hicieran de corazón. Veamos dos pasajes en el libro de Deuteronomio.
Nos regresamos a los primeros libros de la Escritura, en el 5.º libro de Deuteronomio, capítulo 10. Vean cómo es expresado. Primeramente, en algunas Biblias tendrán un subtítulo que dice lo que Dios exige. Y dice el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ese es nuestro Señor. Él nos pide que le amemos con todo nuestro corazón. Nada le es oculto. Él nos recuerda su carácter, un Dios poderoso y temible. Él ve al huérfano, a la viuda, al extranjero. Si vamos unas páginas atrás, en Deuteronomio capítulo 4, tenemos palabras similares. Vean que desde el Pentateuco ya el Señor anticipaba, le decía a este pueblo, yo sé que ustedes me van a dejar, yo sé que ustedes se van a ir tras los ídolos. Y aún así, el Señor daba la esperanza que aún ellos quebrantando el pacto, si se volvían de corazón, ahí estaría el Señor. Vean que el versículo 27 dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Sus versículos entonces nos hablan con claridad. Nuestro Dios no busca una observación superficial, sino una adoración sincera, o como lo expresa Jesús, una adoración que es en espíritu y en verdad. El corazón, como probablemente muchos ya lo han escuchado, no se refiere al órgano físico, y tampoco su significado primario es relacionado como con las emociones o el sentir, ¿verdad? Que quizás en nuestros días lo tenemos muy romantizado, bueno, muy romántico el asunto, ¿verdad? Es que me partieron el corazón. Es algo que tiene que ver más con todo nuestro ser realmente. Sí, tiene que ver con nuestros afectos, pero va más allá. Mis pensamientos, mi voluntad. Cuando se nos pide el corazón, es que no estamos reservando nada de nuestro ser. No hay una habitación de nuestra alma, por decirlo así, que decimos, bueno, le entrego todo esto menos esta parte. No, todo mi ser, porque se entiende que de una u otra manera, todas las ilustraciones que tenemos en las Escrituras para hablar de nuestra relación con Dios apuntan a este sentido de pertenencia total. Él es rey, yo soy súbdito. Él es amo y señor, yo soy su esclavo. Él es mi padre, puedo llamarlo padre, pero aún así eso es un título también de autoridad. Soy su hijo y le obedezco. Él es el pastor, yo soy la oveja. Siempre hay una relación en la cual yo estoy rendido a la voluntad
del otro. Y este otro es nuestro buen Dios, misericordioso, pero sí, Rey, Padre, Señor, Pastor. Es como cantamos en este himno el domingo pasado, ¿verdad? Que mi vida entera toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma todo lo que soy, ¿verdad? Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Y en la parte del coro, en la versión que tiene el coro, traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Es por completo, es entero que yo me entrego. Hermanos, esa es la única respuesta ante el terrible día del Señor. Si el día de Jehová es insoportable, si es irresistible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos. Sí, y más que eso, es sacar la bandera y decir, yo me rindo y me uno a tu causa, me vuelvo a ti de corazón. Si antes era del bando enemigo, ahora soy un soldado por la causa de Cristo. Ese es el arrepentimiento en las Escrituras. Es un cambio de dirección, es un volverse a Dios dejando atrás un camino de pecados y maldad. Por eso es que constantemente el término arrepentimiento, y sobre todo en el Antiguo Testamento, aparece también como apartarse y volverse. Aquí donde leemos convertidos, en otras partes leemos volverse. Por ejemplo, aquí mismo en el versículo 14, aunque se dice respecto a Dios, ¿verdad? ¿Quién sabe si volverá? Ese volverá también es convertirse. O sea, uno cambia el rumbo completamente. Yo iba en esta dirección, ahora voy en la dirección contraria. Por eso, cuando también el Señor nos dice a nosotros, y no se volvieron a mí, lo que nos está diciendo en esencia es, y no se arrepintieron. Y no se volvieron a mí es, no se arrepintieron. Cuando Él nos dice, buscadme y viviréis, es otra forma de decirnos, arrepiéntase y venga a mí. Pero si Él nos dice, y no se volvieron y no me buscaron, es decir, no se arrepintieron. Pero esas son las declaraciones constantes a través de las páginas de la Escritura. Buscadme y viviréis. Convertíos a mí de todo corazón. Volveos a mí. Deje el impío su camino. Por lo tanto, estamos sin excusa ante el Señor. Él ha dicho que es lo que pide. Pero alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿hay forma de saber que el arrepentimiento que yo creo que he experimentado es genuino? ¿Es verdadero? Sí, hay forma de saberlo porque el verdadero arrepentimiento da frutos. Vean cómo este pasaje nos lo enseña. Y esto es crucial porque pudiéramos malinterpretar cuando el Señor dice en el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos, como si diera a entender que está mal rasgarse los vestidos o que en general estaba mal cualquier manifestación externa del arrepentimiento, que estaban mal los sacrificios, el vestirse de cilicio, que eran prácticas habituales en aquel tiempo. ¿Es eso lo que realmente el Señor está denunciando? ¿Que estaba mal rasgarse los vestidos? ¿O qué debemos pensar cuando el Señor también a través del profeta Amós, si quieren vamos unas páginas adelante, después de Joel tenemos el libro de Amós, vean lo que el Señor dijo a través de Amós. Amós 5:21. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Ahora, eso el Señor se los está diciendo luego de reprenderlos con el día del Señor. ¿Será el día del Señor día y no tinieblas? Les decía a través de Amós.
Ese es el punto que quiero que notemos. No nos confundamos. En este momento de la historia de la redención en que estamos, rasgarse los vestidos, echarse ceniza, vestirse de cilicio, eran conductas habituales y esperadas como manifestaciones externas del arrepentimiento. Los sacrificios, los cantos que ellos ofrecían, eso el Señor lo había pedido. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en el corazón. ¿Qué es lo que David dice en el conocido Salmo 51? Después de decir, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y que renueve un espíritu recto en mí. Él dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Ven lo que está pasando ahí? Al final David sí está hablando de los sacrificios como tales y las ofrendas, pero primeramente algo tiene que ocurrir en el corazón. El sacrificio a Dios es ese corazón contrito y humillado, pero no termina ahí. Está diciendo David que lo único que pide el Señor es un corazón humilde sin actos externos que respalden esa humildad ante el Señor. Ese no es el punto, sino que con el corazón apropiado, en humildad y quebrantamiento, se trae la ofrenda y el sacrificio. Y eso es lo que está pasando aquí en Joel. El verdadero arrepentimiento da fruto. Volvamos a Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno y lloro y lamento. Si usted se ha arrepentido de corazón, esto será evidente. Habrá ayuno, lamento y oración. Hay una respuesta visible. ¿Por qué? Porque la convocatoria al ayuno en Joel ha sido pública. ¿Verdad? Recuerden que esta fue una convocatoria pública. Pero incluso alguien dijera, bueno, tomemos el ayuno aquí en este contexto como un ayuno privado del que nadie tiene que darse cuenta de que estoy ayunando. En todo caso, se nos dice que hay lloro y lamento. Hay lágrimas. Esos son cosas visibles. Es algo que yo puedo ver. Lo que quiero llegar es que el arrepentimiento de corazón no es el que dice simplemente Dios conoce mi corazón para justificar la ausencia de fruto visible y razonable, acorde con una profesión de fe. Y mucho menos es decir que alguien externamente con sus labios dice me lamento de mis pecados pero continúa en ellos. Ese no es el arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento de corazón responde. En este caso se nos está dando como ejemplo el ayuno, el lloro y el lamento. Esos tres elementos aparecen juntos también en el libro de Esther. Cuando llega la noticia del edicto, ¿verdad? Donde quiera que la noticia iba llegando, nosotros leemos que en cada provincia donde el mandamiento del rey llegaba, tenían los judíos, que leemos, gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Y adicionalmente leemos que cilicio y ceniza era la cama de muchos, en Esther 4:3. ¿No? Entonces cuando hay arrepentimiento, cuando hay angustia y aflicción, uno responde y esa respuesta es visible. ¿Qué sucedió en Nínive luego de la breve predicación de Jonás? Eso no lo vimos hace mucho, ¿verdad? Para los que hemos estado aquí en estos últimos domingos. Regresemos a Jonás. Jonás lleva el mensaje y en Jonás 3:7 leemos que pasó lo siguiente. Recuerden que el rey lo que hace es mandar un edicto de lo que ya estaba pasando, porque donde quiera que llegaba el mensaje, ya las personas se vestían de cilicio y proclamaban ayuno. El rey simplemente lo hace oficial. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo:
hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Lo ven aquí? El rey está diciendo, es que esto que estamos nosotros haciendo tiene respuesta visible. El que se arrepiente deja su mal camino, deja la rapiña, deja el fruto de su pecado, se deshace de esas cosas, se viste de cierta manera, clama, ora al Señor con urgencia. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Estaba mal rasgar los vestidos? ¿Estaba mal ayunar y lamentar? ¿Está mal llorar por haber pecado contra Dios? Por supuesto que no. Lo que tenemos nosotros en esto que está denunciando el Señor a través de Joel es lo que se hubiera llamado un problema de lógica en su sentido formal. Para aquellos que han llevado quizás algún curso de estos, habrán visto que uno de los principios, ¿verdad? Por las primeras oraciones que se llegan a ver con las tablas de verdad y demás, es si A, entonces B. Si usted tiene esto, debe pasar lo siguiente. Hay una cláusula que las une. Si hay arrepentimiento, entonces hay fruto. Esa es la premisa con la que debemos partir. Si hay arrepentimiento, hay fruto. Pero lo inverso no es necesariamente verdad, y aquí es donde hay que tener cuidado. Si hay fruto, puede que no haya arrepentimiento. Ahora, con esto que yo acabo de decir, ¿verdad? Más de alguno debe estar, no, un momento, pastor, porque Jesús fue muy claro con lo que dijo en el Sermón del Monte, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice el Señor ampliamente? ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, ¿por qué digo yo que si hay fruto, no necesariamente hay arrepentimiento? Bueno, precisamente por lo que dice Jesús, porque depende del tipo del fruto. Hay un fruto malo que no corresponde con el arrepentimiento genuino, que no corresponde a un árbol bueno. Hay imitaciones del fruto verdadero, pero que no son el fruto de aquel que ha experimentado el arrepentimiento para vida. Hay actitudes, hay hábitos que pueden ser aprendidos e imitados. El problema no era rasgarse las vestiduras, el problema era que cualquiera podía hacerlo. Ese era el problema. Cualquiera podía romper sus vestidos sin lamentar verdaderamente sus pecados, sin volverse de corazón. Podían ser como los endechadores profesionales de las épocas antiguas. Recuerden cuando estamos también en los evangelios que Cristo llega a la casa de este hombre principal que se había muerto su hija, y habían unos endechadores que estaban ahí tocando sus flautas, su música triste, estaban llorando. Y cuando Cristo dice, ella no está muerta, sino que duerme, ¿qué es lo que leemos nosotros? Y se burlaron. O sea, pasaron del lamento a la burla, de las lágrimas a las risas como si nada. ¿Por qué? Porque eran endechadores profesionales. A mí me contrataron para venir a llorar, pero yo realmente no estoy sufriendo la pérdida de esta hija, de este señor. Así, de esta manera, para muchos su llanto es una fachada. El mismo riesgo sigue existiendo para otros hoy. Aunque no es nuestra práctica ya romper nuestros vestidos o echarnos ceniza, muchos sí pueden tener, por ejemplo, el hábito de leer la Biblia, pueden levantar la mano si me lo piden, pueden pasar al frente. Eso es lo que hay que hacer, yo lo puedo hacer. Pase al frente, haga una oración, eso yo lo puedo hacer. Ya sea por un sentimiento de culpabilidad, bueno, si es que lo que hice no estuvo bien, entonces voy y paso al frente. O por mera apariencia. Pero amar al Señor, atesorar su palabra, aborrecer el pecado, amar a los que yo llamo mis hermanos en Cristo,
esto difícilmente puede ser falsificado. Todo lo demás es fácil. Ese es el peligro que existe en todos estos lugares que aún tienen la costumbre de decirle a las personas que pasen al frente o que levanten la mano. Pueden poner su confianza de que están bien con el Señor porque yo ya hice lo que me pidieron y externamente todo el mundo lo pudo ver. Yo pasé ese día, yo hice una decisión por Jesús. Pero ¿dónde están los frutos de esa decisión? Y eso era lo que tristemente los años se comprobaban. Teníamos el momento del año en que se tenía esa campaña misionera, venían de todos los lugares a decir cuántas personas se habían convertido de esas campañas, de esa entrega de tratados, pero usted no los veía en la iglesia, ni en la que yo estaba, ni en las que supuestamente hicieron las campañas. Eso no fueron conversiones genuinas entonces. Sí, nosotros que no podemos ver el corazón podemos ser engañados, pero tarde o temprano saldrán a la luz aquellos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay un fruto que es una imitación. Y cuando ese fruto está, que es una falsificación, entonces no está el arrepentimiento genuino. De nuevo, arrepentimiento genuino, fruto verdadero. Pero si estoy viendo un fruto que no parece el fruto verdadero, entonces no ha habido arrepentimiento. ¿Ha practicado usted el ayuno con el fin de buscar con más intensidad al Señor? ¿Conoce usted lo que es derramar lágrimas ante el Señor? De nuevo, no mido el arrepentimiento por la cantidad de lágrimas, pero yo reitero a la luz de tantas veces que esto aparece en las Escrituras, no concibo que alguien diga que se ha arrepentido de un pecado que no se ha dolido de él. A implica B. Si hay arrepentimiento, hay buen fruto. Y si hay buen fruto, el árbol es bueno. Pero el mal fruto, el falsificado, es superficial e hipócrita. Es la religión de labios, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Eso no corresponde con el verdadero arrepentimiento. Yo le pregunto, ¿qué dice el fruto de su vida? Vea su vida y vea el fruto que está produciendo. ¿Corresponde con el arrepentimiento para vida o es una imitación? ¿Es una pretensión? ¿Es una fachada? Debemos arrepentirnos, lo sabemos. Es lo que Dios manda. Pero, ¿qué incentivo tenemos nosotros para hacerlo? Vean lo que dice el versículo 13, una vez más. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Sé que la atención de muchos quizás se vaya es al quizá. ¿Quién sabe si volverá? Bueno, parece que el profeta no está diciendo que verdaderamente Dios vaya a perdonar. Entonces, ¿dónde está la promesa de la que estoy hablando? ¿Dónde está el incentivo para arrepentirnos delante del Señor? Está en el versículo 13. Es que si nos saltamos primero el versículo 14, primeramente no estamos viendo que lo que se está destacando en este pasaje es quién es Dios y su carácter. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Es el carácter de Dios la base del mandamiento. El Señor nos está diciendo, hagan lo que digo, porque yo soy misericordioso, porque soy tardo para la ira, y soy grande en misericordia, y me duelo del castigo. Ese es nuestro Dios. Esas son palabras que debemos reconocer porque también pasan
constantemente en varios momentos de las Escrituras. Quizás el momento más conocido es, por supuesto, cuando Dios las declara de sí mismo ante Moisés, cuando él pidió ver, aunque fuera algo de la gloria del Señor, y estas palabras retumbaron con fuerza: Jehová, Jehová, grande, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Ese es nuestro Señor y ninguno es como Él. Justo, terrible en majestad, santo, muy limpio de ojos para ver el mal, pero que se compadece de pecadores. Si Dios dice que es misericordioso, debemos creerle. Él es misericordioso, porque es Dios de verdad también. Y si usted tiene dudas de que Dios es misericordioso, véase usted dónde está hoy. Está aquí escuchando esto y no está en otro lugar. Lejos de la verdad de Dios, que le dice hoy una vez más: vuélvase a mí. Escuche la voz del Señor. Él dice a los hijos de los hombres: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Pero hay como un quizá. ¿Quién sabe si volverá?, dirá alguno. Sí, esos quizá, esos aparentes momentos en que pareciera que no está asegurado el resultado de parte del Señor, tienen un propósito para nosotros también. No es porque nosotros dudemos de Dios. No, Dios es lo que Él es, siempre, en todo tiempo. Pero son un recordatorio precisamente de que Dios es Dios y nosotros no. Porque Dios no nos debe misericordia. No está obligado a hacerlo. Él nos está diciendo: conviértase a mí. Y punto. Es lo que yo tengo que hacer. Pero sería pretencioso que alguien entendiera esto como decir: bueno, yo ya hice mi parte, ahora le corresponde al Señor hacer la de Él. No, usted no le pone condiciones a Dios. Esto no es de un tú a tú. No, el Señor manda y usted obedece. Ahora, resulta que Él es un Dios compasivo. Porque no hay medida de arrepentimiento nuestro que nos haga merecer el perdón, que ha sido una ofensa contra un Dios santo, infinito en justicia y santidad. Porque la misericordia no se debe, la gracia que se debe no es gracia, y de este modo se quita la presunción de nuestra parte. Yo simplemente acato lo que Él me dice y Él hará conmigo lo que Él entienda. Eso es rendición total. Es esto. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá? Y esto fue lo que el pueblo tuvo que experimentar, porque llegó el momento en que sí fueron invadidos y fueron entregados a sus enemigos. ¿Fue injusto de parte de Dios? Para nada, porque Dios muchas veces los libró de sus enemigos. Fue un Dios misericordioso, muy paciente, tardo para la ira, pero castigó la maldad. Y muchos pagaron por sus pecados contra el Señor. Él no estaba obligado a rescatarlos para siempre. Por eso muchas veces y en muchos momentos de la historia tenemos palabras como estas. Por ejemplo, si volvemos a Amós capítulo 5, ¿qué leemos en Amós 5:15? Amós 5:15: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. En Sofonías 2:3 también leemos: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, a los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y también recientemente vimos en Jonás. Regresemos a Jonás para que repasemos. Porque 2 veces vemos
a personas entendiendo el punto con claridad. Nosotros hacemos lo que el Señor manda, estamos en sus manos. Él hará lo que quiera hacer. Jonás 1:6. ¿Qué sucede aquí? Descubren a Jonás. Viene el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estamos en las manos de Él. Lo mismo también se reconoce en el edicto que el rey mandó en el capítulo 3, versículo 9. Vean que Él dice, ¿verdad? Conviértanse de sus malos caminos, dejen la rapiña, pero en última instancia, Dios es Dios. El Dios que mandó este mensaje puede hacer lo que quiera con nosotros. Versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? De hecho, el versículo 9 de Jonás se parece muchísimo al de Joel. Con este elemento, ¿quién sabe, verdad, si Jehová se volverá, se arrepentirá? Como leemos en el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? ¿Quién sabe si Jehová se arrepentirá? De nuevo, es para ponernos a nosotros en la posición de rendición. Dios es, nosotros no somos Dios. Y nuevamente, para aquellos que están aquí por primera vez, ¿cómo entendemos nosotros cuando leemos que Dios se arrepiente? Nosotros debemos hacer una distinción. El arrepentimiento en Dios no es como el arrepentimiento humano. Yo me arrepiento de muchas cosas porque no tenía toda la información. Ahora, si yo hubiera tenido toda la información, ¿verdad? Quizás hubiera decidido diferente. ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted dice no? Pero si lo hubiera sabido, no hubiera actuado de esa manera. Eso jamás es lo que le pasa a Dios, porque Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Nunca eso está en las Escrituras para que nosotros pensemos de Dios en esos términos humanos, como diciendo, no está bien lo que está pasando. Hubiera actuado diferente. No. Pero es una forma humana de expresión para acomodarse a nuestro entendimiento finito y saber de que en última instancia quien debe cambiar es el hombre. Soy yo quien debe cambiar. Y el Señor entonces nos está diciendo, usted persiste en sus pecados, me conocerá en mi justicia. Pero si se vuelve de sus pecados, conocerá mi misericordia. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios justo y el mismo Dios misericordioso. Y en el contexto de Joel notamos dónde se ve esa bendición y misericordia de Dios. Dice que dejará bendición tras él, esto es, ofrenda y libación. ¿Qué había pasado en el capítulo 1? Hubo tanta hambre, hubo tanta escasez, que al final ya no tenían ni siquiera para ofrecer nada a Dios. Y eso es lo que el profeta está diciendo. Ustedes deberían dolerse más de que no tengan que ofrecerle a Dios. Pero ahora Dios dice aquí, vuélvase a mí y ustedes tendrán con qué adorarme. Habrá ofrenda y libación para Jehová. Y eso es lo que el alma redimida más anhela, adorar a Dios como es debido. Él me salvó, yo le adoro. Y Jehová está diciendo, conocerás esa bendición. Yo daré para que me adoren. En este contexto, obviamente, en aquellos sacrificios animales y de granos que se daban. Por último, el arrepentimiento de corazón no debe ser pospuesto. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia.
entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? ¿Cómo iniciaba la profecía del capítulo 2? Con un sonido de trompeta, ¿verdad? Versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma. Pero ahora tenemos la trompeta sonando para convocar. La primera daba un aviso, era una advertencia. Ahora esta, a la luz de la advertencia, es reúnanse. Reúnanse con un propósito particular, porque esta reunión no es cualquier reunión. ¿Ven cómo se presenta aquí? Santificad la reunión. Aparten un tiempo para reunirse, pero es un tiempo santificado, es con un propósito. No es simplemente una reunión social, es una reunión santificada, es una reunión para el Señor. Es una reunión solemne. Esta convocación es muy parecida a la del capítulo 1. Porque aquí todos son llamados a participar, desde el mayor hasta el menor. Juntad a los ancianos. En el contexto aquí no se debe tratar de los líderes, sino en efecto de esos mayores en edad. Se congregan a los niños y a los que maman. Hasta los niños de pecho debían estar ahí. ¿Por qué? Porque esto es para todos. Y es por esa razón que en parte nosotros buscamos reflejar esto en el culto que hacemos al Señor. Aquí estamos todos. No importan los niños que estén llorando, tienen que estar aquí. Somos una iglesia y desde el más pequeño hasta el más grande tiene que escuchar la palabra del Señor. Y de esto hay muchos ejemplos también en la Escritura. Cuando Josías también se arrepiente delante del Señor, él convoca a todo el pueblo y todos estuvieron escuchando el libro de la ley, desde el más pequeño hasta el más grande. Es como nosotros lo leemos. ¿Por qué? Porque entendemos que este día y esta reunión no es cualquier reunión, le pertenece al Señor. No hay excusa. Es tan importante que no hay tiempo ni para la luna de miel. ¿Ven lo que sucede ahí? Que deje el novio su habitación y el tálamo o la novia. ¿Qué es tálamo? Es eso, un cuarto nupcial, el cuarto de los novios. Salgan de ahí y vengan a la reunión que es para el Señor. No hay luna de miel que lo valga. Todo eso puede esperar. Pero no puede esperar atender al llamado del Señor. Debemos estar donde Dios nos dice que debemos estar y debemos obedecer todo aquello que Él nos manda. Yo le pregunto, a la luz de esta convocatoria tan urgente que no puede ser pospuesta, ¿qué consideramos nosotros que puede ser más importante que estar aquí en el día del Señor cada semana? Las veces que usted se ha ausentado, ¿qué ha sido más importante que estar donde el Señor le ha convocado? ¿Y cuánto más cuando el gran día del Señor se acerca? Yo entiendo los días que vivimos, que cada vez es más usual, convocatorias a trabajo los días domingo y demás, pero cada uno tiene que simplemente evaluar por qué me he ausentado. ¿Qué ha sido más importante? Cuando aquí a nadie se le dejó sin excusa, desde el niño de pecho hasta los recién casados, hasta el más anciano. Y en esta reunión santa, urgente, apartada para el Señor, se tiene una oración muy específica. Notemos la oración. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Este pueblo se reúne con urgencia para pedirle perdón a Dios. Hemos pecado contra Él. Y vean aquí a lo que se apela. Aquí no se apela al arrepentimiento que el Señor ha mandado. Señor, perdona a tu pueblo porque nos hemos arrepentido.
No. En última instancia, Señor, perdona a tu pueblo y no nos entregues para que no digan dónde estás tú. Ellos apelan a la gloria de Dios. No por nosotros, Dios, sino por tu gloria. Somos tu heredad. Eres tú quien nos salvó. Atiende a la voz de tu pueblo por amor de tu nombre, por amor de ti mismo. Y varias veces Dios habla en esos términos. Yo lo hago, no por vosotros, casa de Israel, sino por amor de mi nombre. De nuevo, quizás no es lo que le gustará a la mayoría escuchar, ¿verdad? Imagínense que uno como esposa le contestara así a la esposa, ¿verdad? Amor, hagamos tal cosa, no lo voy a hacer por usted, lo voy a hacer por mí. Pero es lo que el Señor nos dice. No lo hago por ustedes, lo hago por amor de mi nombre. Porque no hay nada más importante que la gloria de Dios. Por eso es que esa respuesta no sería bien recibida entre nosotros, porque somos criaturas caídas, estamos al mismo nivel. Pero el Señor sí lo puede decir de Él. Porque su gloria es su gloria. Él es el único. Y no hay nadie como Él. Por eso Moisés pudo orar de esa manera cuando el pueblo pecó de manera terrible. Han recibido la ley. Y Dios se las da y llama a Moisés que vuelva otra vez a su presencia. Y Moisés se retira y lo que sucede es una fiesta desenfrenada. Hacen un becerro de oro. Como les he dicho en otras ocasiones, es una respuesta que yo sigo hasta la fecha asombrado de Aarón. Eché los arcillos y salió un becerro. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese pueblo? Dios tenía todo el derecho de consumirlos. Pero ¿cómo oró Moisés? Vamos a Éxodo 32. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Nuevamente, esto no fue, ¿verdad? Dios escuchando a Moisés, como dice Moisés, tienes razón, ¿verdad? Pero fue una oración humilde, reconociendo que el Señor podía deshacerse de ellos. Y porque Dios es misericordioso, tardo para la ira, y por amor a su nombre, para que la gente de afuera no dijeran: ¿quién fue ese Dios? Vea, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. No, por amor a su nombre, perdonó. Nosotros, como iglesia, no tenemos una razón mayor a la cual apelar que a la misma gloria de Dios y su palabra. Que cuando le pedimos a Él algo, sepamos que lo estamos pidiendo porque Él lo ha dicho.
Señor, lo que estoy pidiendo es porque tú lo has dicho. ¿Qué clase de peticiones son las que están permeando nuestras oraciones? ¿Están saturadas de la palabra de Dios? Estamos pidiendo para que crezcamos en amor y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que abundemos en buenas obras, cosas que Dios ha dicho que hace por su pueblo. Que Él nos salvó por amor de su nombre, por gracia. ¿Para qué? Para caminar en buenas obras. Pedimos nosotros para caminar en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Por dar un ejemplo. ¿Y por qué? Porque el mismo Jesús dijo que cuando nosotros caminamos en buenas obras, ¿qué es lo que los demás van a ver? Verán esas buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente, porque es la gloria de Dios en última instancia lo que apelamos y lo que debe motivar las decisiones que tomamos. En resumen, hemos visto que el Señor nos pide un arrepentimiento de corazón, el cual da fruto y que tiene promesa de perdón, en el cual debemos nosotros apresurarnos en pedir. El Señor nos dice, arrepiéntase, yo perdonaré. Entonces esa promesa debe movernos a hacerlo con prontitud. ¿Lo va a posponer usted una vez más? ¿Lo dejará para otro día? Yo quiero finalizar con esta advertencia: no se confíe. No se confíe, porque cuando venga el día del Señor ya será muy tarde. Y no porque las personas se vayan a lamentar de no haberse arrepentido y que estarán diciendo, no, Señor, dame una oportunidad. No, esa no va a ser la actitud. Cuando venga el día del Señor, Apocalipsis es bastante claro que en su trato, cuando el Señor azota a los hombres, cuando vienen las plagas, lo que leemos es que blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Serán más bien como Faraón, que ante la evidencia de la mano de Dios se endurecerán. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es Apocalipsis 9, 20, 21. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ese es el orgullo humano, esa es la rebelión humana. La trompeta sigue sonando y le llama a venir. Ríndase hoy, conviértase de todo corazón hoy. Entienda que Dios no tenía por qué, pero en su misericordia envió al Hijo a morir por pecadores. Conviértase hoy, mañana podrá ser muy tarde. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor, por enfrentarnos a nuestra dureza y a nuestra necesidad de que nuestro corazón sea circuncidado. Pero tú nos mandas a arrepentirnos. Tú conoces nuestra condición y nosotros debemos reconocer nuestra incapacidad. Y esa necesidad, que nos sea dado un corazón de carne y el Espíritu Santo morando en nosotros para volvernos de corazón a ti. Pero que ninguno aquí se excuse, alegando ignorancia de cuál es tu mensaje, porque muy claramente lo has dicho. Concede arrepentimiento para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado, para que los de afuera vean
el poder de Dios en la salvación de pecadores que no lo merecen. En Cristo te lo pedimos. Amén.